Buenos días amigos, en este día de sábado voy a compartir el sermón que lleva por título eh, Reforma religiosa de Josías. Voy a exponer en este mensaje dos puntos básicos del reinado de Josías. Primero, la reforma religiosa del rey Josías. Segundo, el liderazgo de Josías en su desempeño como rey en la parte de Judá. La reforma de Martín Lutero y Calvino no se compara con la reforma realizada por el rey Josías. Este mensaje tiene como propósito de reflexionar sobre sus decisiones, su vida y aprender de su fidelidad, su celo por seguir los caminos de Dios. Algunos historiadores, arqueólogos y biblistas afirman que muchos aspectos narrados en el Antiguo Testamento son fábulas, leyendas. Otros afirman que fueron inventos escritos por los escribas en la época de Josías. Por eso lo interesante de este mensaje. Entre ellos, el historiador y arqueólogo israelí Israel Finkelstein. El doctor Finkelstein pertenece a la escuela minimalista que sostiene y niega la veracidad de la narrativa de la historia de Israel en los libros de Josué y Jueces y los libros de los reyes específicamente en la Biblia. Entre otros, por encontrar contradicciones en dichos libros y también por no existir evidencias arqueológicas. Sin embargo, lo interesante de este tema, que en su libro, que lleva por título La Biblia desenterrada, una nueva visión arqueológica del antiguo Israel y de sus textos sagrados, y por cierto, es un bestseller, señala lo siguiente en relación a la época de Josías, y dice: el hecho mismo de la aparición súbita de un código legal en ese momento se ajusta muy bien a los datos arqueológicos que prueban la difusión de la alfabetización en Judá. Aunque el profeta Oseas y el rey Ezequías estuvieron vinculados a ideas similares a los contenidos en el Deuteronomio, el informe sobre la aparición de un texto definitivo escrito en su lectura pública por parte del rey, concuerda con los testimonios de una diseminación del alfabetismo en el reino de Judá durante el siglo VII. El descubrimiento de cientos de sellos personales, esto es importante por lo que vamos a leer más adelante. Repito, el descubrimiento de cientos de sellos personales e impronta de los mismos con inscripciones en hebreo procedentes de esa época atestiguan la extensión del uso de la escritura y de documentos escritos. Tal como hemos mencionado, esas pruebas de una alfabetización relativamente extendida son un signo importante de que Judá alcanzó en aquel período la fase de una estatalidad plenamente desarrollada. Antes de ese momento era difícil que tuviera la capacidad de producir textos bíblicos extensos. En el momento, sigue diciendo el doctor Finkelstein, en que el príncipe Josías, de 8 años, subía al trono de Judá en el año 639 a.C., Egipto estaba viviendo un gran renacimiento político en el que se utilizaron imágenes de su remoto pasado y de los grandes conquistadores que lo fundaron a modo de símbolos poderosos destinados a realizar la fuerza y el prestigio del país en toda la región.
A partir del año 656 a.C., Psamético I, o Psamético I, fundador de la 26 dinastía, se había desembarazado de la soberanía imperial asiria y, a continuación, había extendido su gobierno por una gran parte de la zona de Levante denominada en el siglo XIII antes de Cristo por el gran faraón Ramsés II. Finaliza la cita. O sea, en otras palabras, Egipto estaba recobrando supremacía. Asiria iniciaba su decadencia con su rey Arsubanipal y Babilonia estaba resurgiendo como el imperio neobabilónico. En ese contexto, en esa coyuntura política, cultural y religiosa, estaba reinando Josías. Había una influencia fuerte de la idolatría, similar a la época de este mes de diciembre que estamos viviendo, donde la sociedad vive un ambiente de idolatría. En parte, el doctor Finkelstein se ha retractado en algunos datos de sus investigaciones por los descubrimientos que se han encontrado recientemente, como el caso de algunos de los sellos que mencionamos. Esta parte aparece en la Biblia arqueológica de la versión internacional en la página 598 con el título Textos y artefactos antiguos. Cito una de esas partes. Dice: el hallazgo del libro de la ley le causó gran consternación al rey Josías, quien envió una delegación de 5 oficiales a Hulda, la profetisa, para consultar al Señor. Vemos ahí la importancia del papel de la mujer en esa época. Hilquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, los nombres de 4 de los miembros de la delegación han sido hallados en 4 de ellos, lo que menciona el señor Finkelstein. Y 3 bullas es descubierto en Israel. Hilquías, uno de estos personajes que envió el rey Josías, fue el sumo sacerdote que descubrió el escrito de la ley, que vamos a leer más adelante. Su nombre aparece en un sello y en una bulla de su hijo Azarías, que también fue un sacerdote y el abuelo de Edras. Otro oficial en la corte de Josías fue Natán Melech, una bulla con la inscripción perteneciente a Natán Melech, siervo del rey. Probablemente se refiere a aquel Natán Melech. Ahora, con esto en mente, entremos con la historia del rey Josías. La historia del rey Josías lo vamos a encontrar en 2 libros en la Biblia. En Segunda de Reyes, en el capítulo 22 y 23, y también en el Segunda de Crónicas, en los capítulos 34 y 35. En esos 2 libros y en esos capítulos narran casi lo mismo, con la diferencia que en Crónicas da más detalles importantes al respecto. ¿Cuándo empezó a reinar el rey Josías? Vamos a Segunda de Reyes, al segundo libro de Reyes, y busquemos el capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Eterno y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Bueno,
David no fue su padre biológico, porque eso podría confundir lo que leímos ahí. David no fue el padre del rey Josías, como leemos ahí. Vamos a comprobar esto en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 25. Leemos. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. O sea, el padre de Josías fue Amón. Se resalta en Josías dos cosas fundamentales: el deseo y la voluntad de buscar a Dios. Son dos aspectos fundamentales. Y eso podría ser un ejemplo para los adolescentes hoy. Vamos a leer Segunda de Crónicas. Ahí estamos, Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. Leemos ahí. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12, pero ya leímos que es Amón el padre de Josías. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ahí empezamos entonces a ver ya el inicio de la reforma religiosa de Josías. Pero ¿en qué consistió esta reforma? ¿En qué consistió? Vamos a leer ahí varios versículos del libro Segunda de Reyes. Regresemos a Segunda de Reyes. Capítulo 23. Y vamos a empezar leyendo desde el versículo 4 en adelante. Y vamos a detectar ahí y ver los aspectos de la reforma que hizo el rey Josías en ese entonces. Dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden, a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo del Eterno todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón. E hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa del Eterno, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Eterno, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Eterno en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc.
Quitó también los caballos de los reyes de Judá. Habían dedicado al sol a la entrada del templo del Eterno, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros del cel. Este Natán Melech es lo que leímos en esas evidencias que les mencioné al principio. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la casa de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Eterno, y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Al leer, al comprender y analizar todo lo que acabamos de leer, podemos sacar lo siguiente. El rey Josías eliminó los ritos y sacrificios. Es una de las reformas que él hizo, que por muchos años o cientos de años se venían practicando en el pueblo de Israel. Y como leímos ahí, asimismo, dentro del templo hacían estos sacrificios. Y habían también esos ídolos abominables. Centralizando también, él centralizó los servicios de las distintas partes de las tribus en Jerusalén. Él centralizó. Instituyó fiestas nacionales que por mucho tiempo no se habían celebrado. ¿Cuáles eran estas fiestas? Segunda de Reyes, ahí mismo, capítulo 23, 21. Vayamos a versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua al Eterno vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua al Eterno en Jerusalén. Además de todo esto, abolió la idolatría de raíz, de fondo. Recuérdense ustedes que aún los reyes como Salomón y anteriores instalaron ídolos en el templo. Segunda de Reyes, ahí mismo, 23, estamos ahí, regresemos al versículo 10. Dice: quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo del Eterno, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Eterno, y de ahí corrió y arrolló el polvo al arroyo del Cedrón. Vemos ahí entonces que varios reyes de Israel instalaron estas abominaciones en el templo. Vino Josías, derribó y lo destruyó todo. Vemos ahí en el versículo 19-20, de ahí 23, de Segunda de Reyes, 19-20. Y todas las casas
de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que ahí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Qué liderazgo de Josías. A veces uno lo lee así de pasadita esto, pero cuando uno analiza a fondo, qué liderazgo de Josías. Eso le dio a él aún más crecimiento, fortaleza, dinamismo y un corazón y una mente inquebrantable por esas decisiones que tomó. La idolatría ha sido un pecado transversal en toda la historia de Israel. En el mundo cristiano, aún hoy en día, tengamos cuidado porque nosotros no estamos exentos. Hay distintas maneras de hacer de la idolatría un camuflaje. No es solo tener un ídolo ahí físico. Hay varias formas de idolatría. Además de esto, interesante, es que el rey Josías llevó a cabo un proceso de purificación y de reestructuración. Obviamente, él tenía la solvencia moral para hacerlo, porque previo había hecho un trabajo personal de entrega al Dios Todopoderoso. Vean ustedes lo que hizo. ¡Qué valor de cambiar autoridades! No es fácil. Alguien que tiene personal bajo su mando, no es fácil cuando ve algo negativo cambiar, porque siempre se ve la parte emocional para no herir susceptibilidades. No, mejor soportemos que esté ahí, no, para no tener problemas. Esperemos, las cosas van a caer por su propio peso, o en el caso acá, pues Josías pudo haber dicho, pues Dios va a intervenir, Él se va a encargar de todo. No, Él tomó esa decisión y quitó las autoridades. No es fácil quitar a alguien de un lugar cuando no está haciendo bien las cosas. El rey Josías sí lo hizo. Obviamente, antes de hacer todas estas reformas, él hizo una reconstrucción al templo. Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 3 al 6. A los 18 años del rey Josías, envió al rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa del Eterno, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Eterno, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra y que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Eterno, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Eterno para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Ahí planificó él la reconstrucción del templo. Josías poseía una de las cualidades de un líder positivo, que tiene confianza en sus subalternos. Esa es una cualidad interesante del rey Josías. Segunda de Reyes, ahí, capítulo 22, ahí estamos, capítulo 22, ahora en el versículo 7. Dice: y que no se les tome cuenta del dinero. O sea, hay un control.
y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se los confiare, porque ellos proceden con honradez. Qué interesante. Había una confianza en sus subalternos. En la reconstrucción del templo, vimos ahí entonces, se encuentra, cuando ellos empezaron a reconstruir, encuentran algo, lo que mencionábamos al principio. Encuentran un libro. Segunda de Reyes, vamos del 8, ahí mismo, del 8 en adelante, Segunda de Reyes 22, del 8 en adelante. Dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Eterno. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Eterno. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Cuál es ese libro? Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad al Eterno por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira del Eterno que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Sigamos leyendo. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán, Isaías y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, y la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo el Eterno: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis al Eterno, diréis así: así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante del Eterno, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Eterno. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Con esto, el rey Josías sentó los cimientos del judaísmo y el cristianismo del futuro. El libro encontrado, según algunos estudiosos indican, que fue una versión original del Deuteronomio. Fue escrito en el siglo 7 a.C., inmediatamente antes del reinado de Josías o en el curso de su reinado.
La mayoría de esos estudiosos identifican aquel libro como una forma original del Deuteronomio. Provocó una revolución en el ritual y una reformulación completa de la identidad israelita que se había perdido. Contenía las características esenciales del monoteísmo bíblico: la adoración exclusiva a un Dios en un lugar, la observancia centralizada y nacional de las principales fiestas del año, entre ellas la Pascua, panes sin levadura y tabernáculos, y los demás que nosotros conocemos. Y un conjunto de leyes que trataban del bienestar social, la justicia y la moralidad personal. Segunda de Crónicas, capítulo 35. Segunda de Crónicas, capítulo 35, y ubiquémonos en el versículo 16 en adelante. Así fue preparado todo el servicio del Eterno en aquel día, para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar del Eterno, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban ahí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas. Y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Josías entonces comenzó a buscar al Señor y a liberar a Judá de las prácticas cananeas y asirias que venían haciendo ya por muchos años. Ya era una norma de vida del pueblo de Israel, de las tribus de Israel en ese entonces. Sus esfuerzos del rey Josías se extendieron hasta el antiguo reino del norte. Quizá él estaba intentando unificar a todo Israel que se había dividido dentro de las fronteras que una vez le pertenecieron al rey David y Salomón. Recordemos que el pueblo de Israel entonces estaba dividido. El rey Josías no solo cuidaba a sus tribus, no solo cuidaba a las tribus que pertenecían al reino del sur. Estos eran Simeón, Judá, Rubén, Benjamín, Dan y Efraín, 6 tribus que pertenecían al rey del sur. Pues también vio las necesidades del norte. Se interesó por esa gente, por esas tribus. Las tribus del norte comprenden Gad, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser y Neftalí. Pregunto, ¿ambición del rey Josías de abarcar más, de gobernar más? No lo creo. No fue así. Él buscaba la unificación. Él pensaba en los demás, a los que estaban lejos, porque quería unirlos para seguir los caminos de Dios en unidad a todos. No solo se quedó con los reinos del sur, él pensaba en los demás, se desvelaba por los demás, las tribus que estaban hacia el norte de Jerusalén. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo en esos lugares? Pues lo mismo, destruyó los ídolos en esos lugares. El reinado de Josías se centra por entero en la naturaleza de su reforma religiosa y su pretendida extensión geográfica, avanzar ahí, con conocimiento que las 12 tribus pertenecen al pueblo de Dios. Eso es lo que él tenía en mente. El reino del norte
tenía más población, estaba más poblado que el reino del sur. Obviamente el reino del sur era más pequeño, había mucho más unidad en ellos. Eso no fue, obviamente, idea de Josías, sino el cumplimiento de la profecía sobre él. Primera de Reyes, capítulo 13, había una profecía. Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a buscar el capítulo 13 del primer libro de los Reyes. Reyes 13, versículo 2. Dice: aquel clamó contra el altar por palabra del Eterno y dijo: altar, altar, así ha dicho el Eterno. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esto es un ejemplo en que Dios siempre está en control de todo. Él sabe cómo y cuándo actuar. Y lo importante acá es que el rey Josías hizo caso a ese llamado. Josías durante su vida manifestó una actitud apropiada, a pesar de que su padre Amón fue un rey malo. Sin embargo, él no siguió ese mal ejemplo, sino la del rey David. Por eso se menciona ahí el padre de el rey Josías. Se le llamaba padre porque seguía los caminos del rey David, pero él no fue su padre biológico. Otro aspecto importante que se puede rescatar del rey Josías y como ejemplo nuestro y que reflexionemos en esto es su compromiso. Su compromiso. El rey Josías, su compromiso estaba basado en un modo de vida diferente, en un modo de pensar diferente y de actuar diferente, de tal manera que se ganó la admiración, el respeto y la motivación de todo un pueblo, incluyendo niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad. ¿Por qué logró esto? Por su trabajo genuino, tenaz y de entrega. El estilo de vida del rey Josías permitió que el pueblo se volcara en seguir al Eterno. Y por eso durante esos 31 años de su gobierno, el pueblo que siguió los caminos de Dios tuvieron una vida relativamente pacífica, porque siempre tuvieron problemas. A pesar de las circunstancias y la coyuntura política, cultural y politeísta que se estaba viviendo en ese entonces, hoy, repito, no es la excepción. Se vive una época de idolatría, donde sale a relucir la vanidad, el ego, el sentimiento de importancia. Pero en esa época era mucho más fuerte. Es de admirar el carácter determinante de Josías. Él no solo dijo no, sino actuó y asumió su compromiso. Él no fue un rey cómodo. Él no fue un rey cómodo. La comodidad y el relajamiento espiritual son enemigos del compromiso. Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes,
capítulo 23, versículo 2 al 3. Y subió el rey a la casa del Eterno, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Eterno. Y poniéndose el rey en pie, junto a la columna, hizo pacto delante del Eterno, de que irían en pos del Eterno y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón, con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Bueno, ¿cuál fue el final del rey Josías? Lamentablemente fue trágico. ¿Cómo pudo haber pasado si fue un hombre fiel, devoto y entregado? ¿Por qué? Bueno, pues en estos momentos me recuerda un libro que lleva por título ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué? Respuesta: está en los planes de Dios. Dios lo permite. La fidelidad de Josías parecía haber sido recompensada cuando ciudades asirias cayeron en rápida sucesión. Las ciudades que estaban en contra del rey. Y Dios prometió a Josías, si se portaba bien, hacer eso. Por ejemplo, Asur cayó en manos de los medos en el año 614. Nínive ante los babilonios en el año 612. Y Harán ante los babilonios y medios en el año 610. No obstante, esto lo relata con más detalles el libro de Crónicas en relación al rey Josías. Dice, no obstante, Necao, el faraón de Egipto, avanzó para ayudar a los asirios en Carquemis en el año 609 antes de Cristo. Josías le enfrentó al rey Necao en Megiddo, pero fue herido mortalmente. El fracaso de Josías no fue el resultado de debilidad por parte de él, sino debido a la apostasía del pueblo y a su predecesor Manasés. Como leímos, Dios le ofreció una promesa al rey Josías que podría morir en paz. Pareciera que su muerte no fue un tanto en paz como lo había prometido Dios. Porque, según la escritura, él no hizo caso a la advertencia del faraón Necao, que según dice la escritura, lo vamos a leer, Dios le dio esa instrucción. Segunda de Crónicas, vayamos a leer Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 16 al 19. Veamos esa historia del final del rey Josías. Versículo 16. Así fue preparado todo el servicio del Eterno en aquel día, para celebrar la Pascua y para sacrificar
los holocaustos sobre el altar del Eterno conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel, permítame, digamos ahí, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban ahí celebraron la Pascua en aquel tiempo y las fiestas solemnes de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías con los sacerdotes levitas y todo Judá e Israel, lo que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Sigamos leyendo, ahí en el 20, dice: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa del Eterno, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Eso decía el faraón Necao. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras que de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Un ejemplo extraordinario en crecimiento espiritual. No sabemos todos los detalles del rey Josías, su esposa, bueno, vemos ahí sus hijos, sus gustos, no vemos ahí muchas cosas. Muchas veces el cristiano espera sufrir pruebas en su vida, espera tener dificultades en su vida para cambiar, para vivir mejor. No así fue con Josías. Y es lo que se debe aprender de ese hombre de Dios. Tener un celo inquebrantable por este camino que hemos seguido. El reinado de Josías de Judá constituye el punto culminante de la historia monárquica de Israel, o al menos así debió de parecer en su época. Josías, repito entonces, sentó los cimientos del judaísmo y el cristianismo del futuro. En conclusión, Josías fue llamado por Dios desde muy joven y atendió a ese llamado. Realizó una reforma que perdura a la fecha, un poco más de 2000 años que sucedió eso. Su reinado fue muy complicado, como mencionamos, pues en medio de 3 imperios mundiales, uno estaba en decadencia en relación al imperio asirio. La vida del rey Josías se compara con Moisés. Su figura o modelo de vida con Josué y David. Como hemos dicho en otras oportunidades, los demás detalles lo vamos a saber en el reino de Dios. Procuremos estar ahí para escucharlo de su propia boca. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que le motivó para hacer eso y para ser muy fiel a Dios? Su carácter y determinación en la forma de decisiones y hacer cambios de raíz
y no superficial, sino de fondo. Eso es lo que se puede aprender del rey Josías. Tener esa determinación cuando se ve algo malo y actuar. Lamentablemente, sus hijos no siguieron su ejemplo. Nosotros estamos a tiempo para aprender de su ejemplo. Sus hijos se desviaron y, según leemos en la Biblia, fueron corruptos. Finalmente, la Biblia registra lo siguiente del rey Josías. Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Eterno de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. De igual manera, nosotros seguiremos ese compromiso del rey Josías, obedeciendo a Dios con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón.